¿Empezamos o echáis de menos a alguien además de la familia? Cuando me digáis, ¿empezamos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y la secretaria general del Servicio Extremeño de Salud. El tema para la rueda de prensa de hoy es presentar a la opinión pública las medidas para la estabilización del empleo en el sector sanitario, dentro de las cuales englobaremos el proceso de oposiciones, además del proceso de estabilización de eventuales que tenemos previsto, ¿vale? Miren, este Gobierno de la Junta de Extremadura ha tenido siempre la vocación y la voluntad de estabilizar el empleo en el sector sanitario desde que llegamos. Fruto de este compromiso político ha sido desatascar el proceso de oposiciones convocado en el año 2011 y que cuando llegamos al Gobierno seguía todavía con una parte del procedimiento sin que se hubiese puesto en marcha. Y fruto de ese compromiso también está lo que ocurrió en el día de ayer, que fue que completamos la puesta en marcha de 91 bolsas de trabajo del total de las 99 pendientes que teníamos desde el año 2013. Con las 3 bolsas que abrimos en el día de ayer, que fueron las de trabajadores sociales, la de celadores, fundamentalmente como las categorías mayoritarias, y poquitas más que nos quedan por abrir, pero que ya afectan a menos población, hemos sido capaces de poder abrir las bolsas de trabajo, que era algo que estaban esperando los extremeños y las extremeñas para poder estabilizar su empleo. De forma paralela a este trabajo que entendíamos como necesario, hemos recuperado el diálogo con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad y en el marco de la Mesa General de la Función Pública, cuando así, por la competencia del tema, lo han requerido. Siempre esa recuperación del diálogo con las organizaciones sindicales ha sido con el objetivo de adoptar medidas desde el convencimiento que lo necesario para esta tierra no solo era que tuviésemos más empleo, sino que el empleo fuese más estable. Y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Servicio Extremeño de Salud tenía en su mente, en su proyecto político, la estabilización del empleo en ese sector sanitario. En estos trabajos le agradezco a las organizaciones sindicales el grado de participación, el grado de diálogo, el grado de aportación y el grado de pacto al que hemos sido capaces de llegar en estos algo más de 2 años de Gobierno en la Junta de Extremadura. Este trabajo, que agradezco a las organizaciones sindicales, ha cristalizado en dos aspectos fundamentales que me permite hoy presentárselo a la opinión pública. Estos aspectos que presentamos hoy a la opinión pública, como les decía, son, por un lado, la convocatoria de oposiciones para el Servicio Extremeño de Salud y, por otro lado, el procedimiento para la estabilidad de nuestras plantillas en el Servicio Extremeño de Salud. Paso a detallarles el primero de los puntos. El primero de ellos es el cumplimiento de un compromiso de calendario de oposiciones. Saben que estaba en nuestra agenda del cambio, saben que estaba en nuestro programa electoral y saben que después se consolidó en el programa de Gobierno de la Junta de Extremadura. Con este calendario de oposiciones damos una certidumbre a los opositores. Le decimos que cada 2 años van a tener oposiciones en el Servicio Extremeño de Salud y no estamos haciendo que la población extremeña que quiere trabajar en el SES tenga que estar pendiente de si ese año van a salir convocatorias o no van a salir convocatorias. Le damos certidumbre a aquellas personas que quieran trabajar con nosotros en el Servicio Extremeño de Salud. Y por otro lado, además de dar esa certidumbre, entendemos que con el calendario de oposiciones facilitamos el aprendizaje de los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud. Por lo tanto, las personas que quieren trabajar con nosotros entendemos que de esta forma, primero, estarán mejor preparadas y, segundo, le daremos un escenario cierto de cuándo se van a convocar las oposiciones.
Así lo entendimos desde el Servicio Extremeño de Salud y desde la Consejería, y agradezco que también lo entendiesen así las organizaciones sindicales. Y todas las organizaciones sindicales en la mesa sectorial firmaron el denominado Pacto para la mejora de los procesos de selección para el personal estatutario sanitario y de gestión y servicios del SES, publicado en el Diario Oficial de Extremadura el día 12 de septiembre de 2017. Por aliviarles el trabajo como periodistas, les digo que los contenidos claves de este pacto son los siguientes. Primera cuestión clave de este pacto: oposiciones cada 2 años y el año que no hay oposiciones, concurso de traslados. Segundo aspecto clave de este pacto: simplificar, clarificar y homogeneizar los contenidos en la fase de concurso. Darle un escenario cierto a las personas que quieran trabajar con nosotros sobre en qué dirección tienen que trabajar en su currículum vitae para poder optar a una mejor puntuación en el concurso de méritos. Y clarificarle también a los tribunales qué es lo que tienen que valorar de forma clara para evitar la litigiosidad y para aumentar la agilidad en los procesos de selección que convoque el Servicio Extremeño de Salud. Un calendario claro de cada proceso selectivo. Eso lo iniciamos hoy. Hoy les diré la fecha en que previsiblemente publicamos la convocatoria de oposiciones del Servicio Extremeño de Salud. Y a partir de ahí, en cada una de las convocatorias, a través de las herramientas tecnológicas, el opositor tendrá información de cuáles van siendo los pasos que se van a ir dando en cada uno de los procedimientos. Mejoras en los procesos selectivos en cuanto a la confección de los exámenes que dependen de los tribunales y en cuanto a la dedicación, en algunos casos, en la mayoría exclusiva de los tribunales de oposición, a la labor de esta convocatoria para que los procesos se puedan realizar cada 2 años. Y negociar las ofertas de empleo públicos entre los meses de enero y febrero de cada año. Esto nos permitirá que los extremeños y las extremeñas conozcan cuál es la oferta pública de empleo de ese año en curso y no pase como nos ha ocurrido en esta convocatoria. Señalando esos aspectos claves del pacto que se firma en el mes de julio y que se publica en el mes de septiembre en el Diario Oficial de Extremadura y dando cumplimiento a todo lo anterior, procedo a informar que en lo que queda de semana, con casi toda seguridad mañana, serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura las convocatorias a los procesos selectivos del Servicio Extremeño de Salud, tanto para personal sanitario como para el personal de gestión y servicios. La convocatoria incluirá la oferta de empleo público de los siguientes años: año 2015, año 2016 y año 2017. Podía surgir la pregunta: ¿y por qué no la del 2014? Porque la OPE, la oferta de empleo público del 2014, ha caducado y no es legal que incorporemos en este momento las 38 plazas que formarían parte de esa oferta de empleo público del año 2014 por estar legalmente caducada. Con este acúmulo de ofertas de empleo público, les puedo decir que sacaremos a oposición en todas las categorías y en todas las especialidades un total de 1.368 plazas, de las cuales 817 saldrán a turno libre, 414 a promoción interna y 137 a turno de discapacidad, respetando el 10% al que nos comprometimos como Gobierno de la Junta de Extremadura a destinar al turno de discapacidad. De las 1.368 plazas globales, 954 plazas corresponden a personal sanitario. 954 plazas corresponden a personal sanitario y 414 a personal de gestión y servicio del Servicio Extremeño de Salud.
Les detallo a continuación, por categorías, el reparto de las plazas por si es de su interés. Las plazas más numerosas son las que corresponden a la categoría de enfermería. Del total de plazas, destinaremos 327 plazas a plazas de enfermeras que estarán repartidas entre enfermería generalista, enfermería de urgencias de atención primaria o de las especialidades de enfermería. En cualquier caso, destinadas a personal de enfermería, 327 plazas. Las siguientes en volumen corresponden a los especialistas médicos, con un total de 289 plazas para médicos especialistas, donde la mayoría son médicos de familia, pero donde están incluidas cualquiera de las otras 52 especialidades con las que contamos en nuestro país, en nuestro Sistema Nacional de Salud. Para técnicos de cuidados auxiliares de enfermerías, destinamos un total de 236 plazas. Para técnicos superiores, especialistas en laboratorio y en radiodiagnóstico, la oferta es de 55 plazas. 33 plazas para fisioterapeutas y 24 plazas que se reparten entre farmacéuticos y veterinarios. En cuanto a la distribución de las plazas de personal de gestión y servicios, es la que sigue a continuación. Para auxiliares de la función administrativa hay 154 plazas en esta convocatoria. Le siguen en volumen las plazas destinadas a celadores, con 153 plazas. 53 plazas destinaremos a pinches y el resto se distribuyen en otros grupos de la función administrativa, así como cocineros y lavanderos. Les detallo así en lo que consiste la convocatoria de oposiciones, que ya digo, la convocatoria saldrá con toda posibilidad en el día de mañana en el Diario Oficial de Extremadura. Les decía que había dos aspectos dentro de las negociaciones a las que habíamos llegado con las organizaciones sindicales que eran dignas de destacar a la opinión pública y que consistían en una estabilización del empleo. La segunda de las medidas es dar estabilidad en el empleo en el sector sanitario, lo que hemos denominado en el Servicio Extremeño de Salud Plan de Estabilización de las Plazas en el sector sanitario. Esas plazas hasta ahora venían siendo ocupadas por personal eventual y a partir de ahora estas plazas van a ser reconvertidas a plazas estructurales, plazas que pasarán a integrar la plantilla del Servicio Extremeño de Salud, plazas que pasarán a ser parte de la plantilla del Servicio Extremeño de Salud. Esas plazas que vamos a convertir en estructurales son aquellas que han estado ocupados por eventuales 2 años, al menos 2 años seguidos, o al menos 3 años de forma interrumpida. Así, en este momento, la Administración ha creado dentro de la plantilla del Servicio Extremeño de Salud esas plazas y se han comenzado a ofrecer a las bolsas de interinidades, como es preceptivo en estas ocasiones. Dejan de ser desarrolladas por eventuales y pasan a ser ocupadas por interinos. Las plazas incluidas en este plan son un total de 304 en el total del Servicio Extremeño de Salud, de las cuales las categorías más numerosas son por este orden: celadores, enfermeras que desempeñan su trabajo en los hospitales o técnicos de cuidados auxiliares de enfermería que desarrollan su trabajo en los hospitales. Estas 3 categorías corresponden al 49,6%
de esas 304 plazas. Por áreas de salud, el área que más plazas incorpora a la plantilla estructural sería Badajoz, con 135 plazas, seguida de Mérida por 46 plazas, 35 en Cáceres, 24 en Plasencia, 21 en Don Benito, 21 en el área de salud de Llerena Zafra, 11 en Navalmoral de la Mata, 8 en los servicios centrales del SES y 3 en el área de salud de Coria. Estas plazas que estabilizamos no saldrán en esta convocatoria de oposiciones. Se acumularán a las ofertas que hagamos en próximas fechas y saldrán a oposición en las próximas convocatorias de oposiciones que tenga el Servicio Extremeño de Salud. Es cierto que hemos adoptado estas dos herramientas como medidas de estabilización del personal en el sector sanitario, pero también he de decirles, en honor a la verdad, que el Servicio Extremeño de Salud es, si no el que más, de los que más estabilidad tiene en sus plantillas. Frente a otros servicios regionales de salud que tienen una tasa de temporalidad del 50%, el Servicio Extremeño de Salud tiene una tasa de temporalidad del 21%. Por lo tanto, somos de los servicios regionales de salud donde menos tasa de temporalidad hay, o traducido en positivo, somos de los servicios regionales de salud donde más estabilidad en el empleo hay. En este momento, y por ser absolutamente transparente, estamos negociando intensamente con el Gobierno de España la oferta extraordinaria de plazas del año 2017, que permitirá superar la tasa de reposición del 100%, pero que en este momento se encuentra en proceso de negociación y que estimamos que serán incorporadas a la convocatoria de oposiciones que, como compromiso que hemos adoptado en el pacto con las organizaciones sindicales en la mesa sectorial, se convocarán en el ejercicio 2019. Por mi parte nada más y quedo abierto a cuantas preguntas sobre este o cualquier otro tema tengan. Sí, ¿qué tal? Buenos días, consejero. Buenos días. En cuanto a lo que más le importa a la gente, plazos, exámenes, etcétera. Dependemos de los trámites administrativos. Nosotros podemos agilizar todo el procedimiento como lo hemos hecho, que será haciendo que los tribunales se liberen en la medida de lo posible para llevar a cabo el proceso de oposición. Eso ya agiliza el procedimiento. Podemos simplificar, podemos homogeneizar, podemos incorporar unas pactadas con las organizaciones sindicales todo lo que tiene que ver con los baremos para que se resuelva el concurso, la fase de concurso cuanto antes, pero los exámenes en ningún caso podrán ser antes de 2018. Hay una comisión de seguimiento. Ahí, vamos a ver, en esto no puedo comprometerme porque lo primero que teníamos que hacer era sacar la oferta. La oferta tenía su propia negociación en la mesa sectorial. Ahora hay que negociar con la comisión de seguimiento que establece el pacto del que les hablaba, el calendario de los exámenes. Entonces, me parece que en la próxima mesa sectorial que tenemos ya irá una parte del seguimiento que haremos a este pacto y podremos ir dando información más detallada. Yo creo que el paso más importante era este, que era el que salieran las convocatorias para que la gente lo tuviese claro y para también
cumplir con el compromiso que teníamos de que en septiembre, que era a lo que nos comprometimos, para poder incorporar la oferta de empleo público del año 2017, sacábamos las oposiciones. Recuerden, y en la hemeroteca estará, que renunciamos a sacarla en julio porque la oferta de empleo público del año 2017 no estaba todavía negociada y se decidió que queríamos incorporar la oferta de empleo público del año 2017 y esperar a septiembre. Es lo que hemos hecho y es lo que presentamos hoy. El consejero, habida cuenta de que estamos ante una convocatoria que en la que se engloban 3 años, 2015, 2016, 2017, sí. El dispositivo logístico será considerable. Imagino que está todo previsto porque se prevé una aluvión importante de aspirantes, ¿no? Sí, el SES está previsto para hacer todo lo grande. Tenga en cuenta usted que solo en las bolsas de trabajo con las que trabajamos habitualmente son 98.000 aspirantes los que estamos manejando con las bolsas de trabajo, con lo cual la logística, pues evidentemente una vez que sepamos la fase de examen habrá que ponerse a trabajar intensamente. A nosotros nos preocupaba mucho, y agradezco esta pregunta que la haya hecho, a nosotros nos preocupaba mucho la pulcritud en los procedimientos de oposición y es a lo que hemos dedicado mucho tiempo, incluso en mejorar las infraestructuras de los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud, de tal forma que la cadena de custodia de los exámenes está sometida completamente a videovigilancia permanente y a control permanente por vigilancia en los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud. Ese era el primer paso para asegurar un proceso limpio y un proceso donde los tribunales son soberanos. Lo digo desde el primer momento para que no haya dudas con respecto a este tema. A eso hemos dedicado dinero y esfuerzo en conseguirlo y ahora evidentemente tendremos que preparar la logística para acometer este proceso que nos viene. El primero será con las solicitudes, que por cierto en el pacto se dice que serán vía telemática, con lo cual nos agilizarán mucho el terreno, y en segundo lugar, pues luego ya lo que viene siendo la fase de examen, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Hay previsión de cuántas solicitudes puede haber? No. En las categorías, en las últimas oposiciones estábamos hablando de cientos de miles. En las últimas que se convocaron en el 2011. No lo sabemos. Quería saber si finalmente se han incluido en esta convocatoria de 1.360 plazas las 41 que quedaron vacantes en el examen de atención continuada, que él se comprometió a volver a sacar. No, nos comprometimos a volver a sacar y que sacaríamos en primer lugar las oposiciones de enfermería. Esas plazas que salieron a oposición, si ha caducado la OPE del 2014, imagínese si ha caducado la OPE del 2011, que es a la que estaba adscrita esas 41 plazas. Lo que sí le puedo asegurar es que hemos tenido en la consideración del reparto de plazas en la categoría de enfermería esa contingencia que tuvimos en ese momento y hemos negociado con las organizaciones sindicales que la categoría de enfermería sea la primera en convocarse, que es a lo que nos comprometimos nosotros cuando comprobamos que el examen había sido lo suficientemente difícil como para que solo 4 aspirantes hubiesen superado la fase de examen. ¿Qué tasa de reposición se maneja para estas 1.300 plazas? 100%, que es la tasa de reposición a la que han estado sujetas por la ley de presupuestos. El futuro, pues si relajan las tasas de reposición, esto también lo digo porque puede ser que haya gente que piense que son pocas plazas. Mire usted, hemos sacado todas las que hemos podido sacar. Todas las que la tasa de reposición fijadas por las leyes de presupuesto estatales nos han permitido. Estamos cumpliendo con la tasa de reposición del 100%. Lo saben las organizaciones sindicales, que es donde hemos negociado
la oferta de plazas. Lo digo porque nos pueden parecer pocas o muchas las de Pinche, pocas o muchas las de... Pero hemos estado sujetos en todo momento a las leyes de presupuestos generales del Estado, donde fija que la tasa de reposición del personal sanitario es del 100%. ¿Más? Sí, yo le quería preguntar si en ese acuerdo, en esa mesa que han mantenido con los sindicatos, se ha tratado cómo acortar los tiempos de todos estos procesos, porque como estaba comentando, llevamos arrastrando de 2011, de 2013, procesos que duran 4, 5, 6 años y no se cierran esas oposiciones. Eso no se puede acortar, ya que estamos hablando de las que más tiempo se dilatan, yo creo que de toda la Administración. Sí. De hecho, el pacto es eso. El pacto es eso. El pacto es un compromiso entre la Administración y las organizaciones sindicales de comprometernos a agilizar los procesos, para que podamos ofrecerle a los extremeños y a las extremeñas oposiciones cada 2 años y concursos de traslados en el centro, en el medio, entre los 2 años. ¿Cómo hacemos eso? Yo no puedo ir contra las leyes. Yo estoy obligado, como el resto de la ciudadanía, a cumplir con las leyes. Y si la ley de procedimiento me obliga a que tiene que haber un plazo para reclamaciones, a que tiene que haber un plazo de presentación de solicitudes, a que tiene que haber un plazo de exposición pública, a que tiene que haber un plazo... Los plazos administrativos yo no los puedo acortar. Tengo que estar sujeto a lo que me dice la ley. ¿En qué puedo actuar? En lo que ha actuado el pacto. ¿Y qué es en lo que ha actuado el pacto? Pues en lo que ha actuado el pacto es que los tribunales no lo hagan en tiempo libre, sino que los tribunales se dediquen durante la fase que más se necesite a realizar el proceso de oposición, con lo cual estamos acortando y estamos agilizando el trabajo que desarrolla el tribunal y estamos ganando tiempo. 2, también podemos acortar en la fase de concurso de méritos, cuando la gente presenta sus méritos y el tribunal los tiene que valorar. Porque si entre las organizaciones sindicales y la Administración pactamos esa homogeneidad de criterios a baremar, estamos incidiendo en la agilidad en el proceso de baremación en la fase de concurso. Y sobre esas dos partes, con una tercera, que es actuar de forma preventiva ante futuros litigios que se pudieran presentar, que por nuestra experiencia se presentan en la fase de valoración de méritos, en la fase de concurso, es en los 3 pasos que podemos actuar para agilizarlos y poder sacar oposiciones cada 2 años. Esa es la esencia del pacto que hemos firmado con las organizaciones sindicales. Eso en tiempo son meses. Porque es que ahora está en proceso de 4 o 5 años abiertos. Claro, ¿eso cuánto se va a cortar? Claro, pero... Más o menos, lógicamente. Pues eso permitirá que podamos sacar oposiciones cada 2 años. La respuesta es bien fácil. ¿Qué 3 años? No, se quedan 2 años. Desde que se convoca la oposición... Desde que se convoca oposición hasta que yo saque la siguiente convocatoria de oposición... No, hasta que se cierre esa oposición. No, pero ese vamos proceso. a ver. Vamos a ver. Para que yo vuelva a convocar otra oposición, lo lógico es que haya cerrado el proceso anterior. El compromiso es resolverlo en 2 años. No sé si me explico. ¿Más? Pues muy bien, muchas gracias a todas y a todos.